Hola mis queridos hackers, el día de hoy voy a hablar acerca de un tema muy importante y es que no deberías estar usando ciclos en tu código de JavaScript, nunca más o casi nunca más. Hay algo que la gente no sabe y es que puedes usar otro tipo de estructuras dentro de JavaScript para iterar en tus arrays y en tus diferentes estructuras de datos. Y hoy en día prácticamente en ningún lugar de mi código yo utilizo ciclos porque los ciclos tienen muchas desventajas comparadas con la que traen las otras estructuras de las que ya voy a hablar. Voy a poner un ejemplo de lo que quiero decir. Quiero que mires el siguiente código que en este momento tengo en pantalla. Vamos a revisarlo lentamente para las personas que no entienden tanto de programación y que necesitan una explicación detallada, y las personas que ya entienden el código pueden adelantarse un poquito hasta la siguiente marca. Tenemos un array que va desde el 1 hasta el 10, simplemente algo que vamos a iterar, no es importante. Tenemos una variable que se llama, ¿tiene este array un elemento que sea menos de 10? Y lo siguiente que tenemos es un ciclo for que itera por todo el array y cuando encuentra un elemento que es menos de 10 asigna la variable como positiva y luego de eso hace un break de la función. ¿Listo? Muy sencillo en este caso, digamos que es un poquito fácil de entender, pero a medida que haces cosas más complicadas en los ciclos, las cosas se van a convertir en algo más difícil de entender y normalmente la gente no nombra muy bien las variables dentro de tus ciclos. Normalmente tenemos cosas que dicen como array y, pero no sabemos qué es exactamente. Y si tienes un ciclo dentro de otro ciclo, normalmente las cosas se pueden poner más peliagudas de entender. Nota importante, si estás utilizando un ciclo dentro de otro ciclo, revisa que no estás cometiendo alguna mala práctica en términos de performance, porque normalmente la ejecución de ese tipo de estructuras de código van a crecer de manera exponencial. Bueno, fin de la nota informativa. Vamos a mirar ahora otro approach para crear esta misma estructura de datos y vamos a hacer una serie de simplificaciones que podrían hacer tu vida más fácil. Vamos a entrar a este archivo y vamos a revisar qué tiene este archivo. Quiero que mires que en este caso es muy parecido, simplemente tenemos un array y tenemos una variable que tiene la pregunta de si este array tiene algún elemento que valga menos de 10. Pero en vez de hacer un ciclo, lo que estoy haciendo es iterando con uno de los métodos que los arrays tienen dentro de JavaScript que se llama sum. Sum es una función que lo que hace es itera en cada uno de los elementos y si encuentra uno que cumple la función a la que estoy pasando, si la función retorna true, te dice, oye, sí, hay uno que cumple con la condición. En este caso la condición es, oiga, el valor que está en ese elemento es menor de 10. Y él devuelve, oiga, en este caso va a preguntarle aquí al primero, oiga, este es valor 1, que sería el primer elemento, ¿es menor de 10? Y va a decir sí, y se va a acabar el ciclo y él va a devolver true. Básicamente lo mismo que teníamos en mi función pasada, pero más fácil, más pequeñito, más sencillo de entender. Y podemos simplificar un poco más esta misma función. Podemos usar una función lambda, que es una de las estructuras que más me gustan en JavaScript. Vamos a refactorizar utilizando esta función lambda. Val. Vamos a decir que val, una función lambda, y retorno val es menor a 10. Simplemente, oiga, el valor es menor a 10. Mucho más conciso, una sola línea, un one-liner de código muy sencillo de entender. Pero de pronto hay personas que no van a estar muy entendidas en lo que es una función flecha, de pronto no entienden esta estructura y no entienden muy bien qué está sucediendo aquí. En ese caso puedes refactorizarlo un poco más, volverlo un poquito más largo, para que se entienda un poco más. Lo que puedo hacer es decir, crear una función var is less than 10 y lo que voy a hacer aquí es crear una función flecha igual que abajo, que le voy a añadir un parámetro número, number, y voy a decir, oiga, número es menor a 10 y vamos a borrar esto que tengo aquí adentro y vamos a ver la magia del código legible. Ahora en este momento el código dice mi array sum is less than 10. Básicamente casi que lo puedo leer en inglés. Básicamente estamos mirando, oiga, si mi array, que es este señor, tiene algún elemento que es menos de 10. Esta técnica de separar esta función flecha que le estoy colocando a estas funciones, a estos métodos de los array, y ponerlo en un lugar diferente con nombre, también es útil si esta función es compleja. A medida que esta función es más grande, más compleja, hace más cosas, chequea más elementos,
pues es más conveniente separar esta función en un lugar aparte para que cuando llegues a usarla simplemente sea leerla casi que en inglés. Y como este tipo de funciones en JavaScript hay un montón de funciones que puedes utilizar para refactorizar esos ciclos tan difíciles de leer en algunas ocasiones para que sean algo mucho más entendible. Por ejemplo, tengo myArray.filter que te ayuda a filtrar elementos. Puedo filtrar solamente los elementos y dejar solamente los elementos que sean menor que 10 simplemente haciendo esto. MyFilter is less than 10 y yo puedo colocar una variable que se llame is less than 10 array o algo así. En este momento no estoy pensando mucho en los nombres, debería haber un nombre mejor, este nombre está un poco largo. También está el método every, que me devuelve true si todos los elementos de mi array cumplen con la condición. Por lo tanto, puedo crear una variable que se llame var all values are less than then y puedo colocar myArray.every en vez de sum every y puedo colocar is less than 10 y ya. O puedo hacer mapeos, que es cuando debo ejecutar una misma función o un mismo proceso para cada uno de los elementos individualmente. Por ejemplo, yo quiero multiplicar cada uno de mis elementos por 2 y puedo crear var array que se llama double r, que es duplicado, y puedo decir que myArray.map. Map es un poquito difícil de entender por el nombre, pero lo que dice es voy a ejecutar esta función para cada uno de los elementos y te voy a devolver el resultado. Y puedo colocar una función flecha que diga val y ese val lo voy a multiplicar por 2. Muy sencillo. Si quiero volverlo un poco más legible, puedo crear una función aquí arriba que se llame dar multiply by 2 y coloco la misma función que tenemos adentro y reemplazamos simplemente aquí abajo en mi función map. Y ya tengo algo que es mucho más fácil de entender y me evito los líos de los iteradores, de los ciclos. Ahora, un ciclo a veces es necesario. ¿Cuáles son las principales razones para utilizar un ciclo? Son más que todo performance. Cuando necesitas exprimir toda el performance que te puede dar JavaScript, probablemente lo mejor sea utilizar un ciclo, pero rara vez en JavaScript vas a necesitar hacer esto. Normalmente quienes hacen este tipo de operaciones, personas que están trabajando en frameworks donde cada milisegundo que le ahorres al procesador es un milisegundo en que tu framework va a ser más rápido, como Vue.js, como React. Normalmente mi trabajo como desarrollador backend o como desarrollador frontend es hacer interfaces o crear servidores, y cuando estoy haciendo esos servidores más que todo me dedico a leer código antiguo que debo solucionar problemas o debo crear código nuevo que otras personas van a leer. Así que es muy importante volver el código lo más legible que puedas. Y hay muchas otras opciones, hay muchas otras funciones que podrías utilizar para volver tu código más legible. Si quieres verlo, puedes utilizar algo como array.map y lo buscas en Google y vas a entrar dentro de Mozilla y vas a mirar todas las funciones que hay ahí. Hay funciones como concatenar, como cada uno, every, fill para llenar un array de elementos, filter para filtrar algún elemento como ya lo hablamos, para buscar un elemento tenemos find o tenemos find index para buscar el índice del elemento. Otra importante que también uso bastante pero que no es tan fácil de entender, así que hay que usarla con mucho cuidado de dejarla muy legible, es reduce. Voy a estar hablando probablemente un poco más detalladamente en el futuro acerca de estas funciones porque creo que es una de las cosas más importantes que un buen desarrollador de JavaScript debe dominar y entender. Son estas funciones que son muy útiles en el día a día de un desarrollador, ya sea backend o sea front. Y listo, mis queridos hackers nomás. Espero que este tema de no usar ciclos les haya gustado. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Y si les gustó, compartan este video, denle like, destruyan ese botón de like y suscríbanse. Nos vemos en el próximo video, mis queridos hackers nomás. Hasta pronto.